¿Qué tal? Bienvenidos a Disenso. Estoy aquí con Mike y con Patricio, donde vamos a platicar en este pequeño video como parte de una serie en la que vamos a estar trabajando, donde vamos a incluir algunos eventos relevantes o noticias interesantes que se den a lo largo de la semana, bastante cortitos y por lo mismo, pues no vamos a hacer episodio de podcast completo. El día de hoy se nos ocurrió platicar sobre la confirmación de Amy Coney Barrett como jueza asociada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, como ya lo dijiste, ya fue confirmada, ya va a ser una jueza de la Suprema Corte y bueno, esto desde antes de que pasara por el proceso de aprobación del Congreso y demás, pues fue una noticia bastante controversial o sonada, porque como ya sabemos, el presidente actual Donald Trump fue quien la nominó, entonces pues muchos simpatizantes del Partido Demócrata y miembros del partido ven esto como una acción para tener como presencia o poder en la Suprema Corte, ¿no? Así es, como la presencia de la oposición a sus intereses y pues esto, como dices tú, ha levantado demasiada polémica, demasiada controversia y pues se ha visto en todas las redes sociales y en los medios de comunicación que son, pues por así decirlo, en la concepción estadounidense liberales, ¿no? Pues Podríamos platicar un poco sobre los antecedentes de Amy Coney Barrett. ¿Qué opinan? Ok, bastante me bien, parece todo bien. bastante bien. Antes que nada, rápido dar un resumen sobre esto de la Suprema Corte. Bueno, la Suprema Corte pues está conformada por 9 de estos jueces, o como se les dice allá, justice, y uno es el Chief Justice. Entonces, existen 9 que pueden ser tanto conservadores como liberales en términos estadounidenses. Y bueno, ella va a ser miembro de uno de estos. No es como que ella tenga el poder supremo o su cargo sea, pues, totalmente de poder solamente. Así es, así es. Y como dices tú, habrá que aclarar y puntualizar que de estas nueve personalidades, 8 de estas son perdón, 8 de estos son jueces asociados y uno de estos es Chief Justice. Entonces varía un poco el rol que juegan en la Corte Suprema y como dices tú, Amy Coney Barrett va a desempeñar su papel como juez asociada, no como Chief Justice, pero incluso a pesar de su puesto, por así decirlo, en una jerarquía estándar, a mucha persona le ha causado controversia, le ha causado pues incomodidad eh, y pues no sé por qué tanta oposición si es normal que exista esta contraposición entre ideales de un partido y del otro, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, me parece algo bastante fuerte, ¿no? Lo que ha hecho la izquierda en Estados Unidos, porque es algo completamente legal y pues cosas que se han hecho en años de elección en el pasado, hasta en el periodo de Abraham Lincoln, hizo lo mismo él cuando estaba por salir, eligió a un juez y Ok, pues no hubo tanto problema, pero hay bastante contraposición del Partido Demócrata porque se desbalancearía mucho la balanza entre liberales y conservadores en la Suprema Corte y no les parece. sí, justo eso que quería mencionar. Ya con la confirmación de Amy Coney Barrett, de los 9 justices de la Suprema Corte, 6 de ellos fueron nominados o sugeridos por presidentes del Partido Republicano y 3 actualmente son del Demócrata. Entre Clinton y Obama fueron los que nominaron a estos. Ahora, duran bastante tiempo
tengo entendido que hasta que se retiren o hasta que mueran en su cargo de jueces en la Suprema Corte. Igual estoy equivocado, pero creo que ese es el caso. Sí, 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 Y pues estás en sí, lo correcto. como tú dijiste, Patricio, aquí pues se puede ver un desbalance de poder o presencia, ¿no? Ya tenemos a 6 republicanos contra 3 demócratas y esto hace que pueda parecer que la Suprema Corte se desbalancee y se vaya por una visión de derecha, ¿no? Primordialmente. Sí, no, claro. Y Pues mira, también a lo que se opone no, no, por favor, mucho sí. el Partido Demócrata, es que estamos a una semana ya de la elección presidencial y argumentan que el pueblo tiene que decidir este, pues este cargo, que lo decide el futuro presidente, cosa que pues no es, o sea, no da los intereses de los republicanos y no está en el sistema legal estadounidense. Claro, hay varias cosas que me gustaría puntualizar. Como bien decías tú, Mike, sí es un cargo vitalicio. Únicamente estas personas dejan de ocupar el cargo cuando son destituidos mediante un impeachment o cuando los mismos renuncian, ¿no? Pero en términos generales es un cargo de por vida. Ahora, ¿por qué creo que hasta cierto punto no debería de haber tanta controversia a pesar de que haya más miembros, por así decirlo, en términos estadounidenses, conservadores que liberales en la Corte Suprema? Porque realmente la función que cumplen estos jueces asociados de la Corte Suprema, pues es revisar asuntos que sean de un carácter específico constitucional, ¿no? La Corte posee la facultad de revisión judicial para declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos federales y locales. Entonces, esto quiere decir que van a tomar como base el derecho positivo vigente, en este caso la Constitución de forma específica. Entonces, no es que su criterio o no es tanto que su visión moral del asunto vaya a interferir en el ejercicio de sus funciones, dado que existe una clarificación sobre el documento base que se debe de utilizar, ¿no? En pocas palabras, estoy diciendo que pues que últimamente prevalece la imparcialidad de los jueces, dado que existe un documento base que es el cual deben de considerar, siendo la Constitución de los Estados Unidos, no tanto un criterio personal. Ahora, bueno, cabe recalcar que hemos estado teniendo una pesadilla con la conexión y la grabación de esto, entonces para que nos aguanten tantito. Y bueno, quería decir que esta controversia o inconformidad con la confirmación de Amy Coney Barrett llegó a tal punto que tanto los simpatizantes del Partido Demócrata como algunos senadores demócratas ya han estado amenazando o mencionando que van a hacer algo que en inglés le llaman pack the courts. No sé si lo han escuchado. Esto de packing the court básicamente es un intento de reformar el número de jueces que hay en la Suprema Corte. Ahorita hay 9 y han habido 9 desde 1869. Se ha intentado ya hacer esto en el pasado, creo que antes de la mitad del siglo XX, ya tiene bastante tiempo, pero los demócratas creen que es el paso a seguir para que se balanceen estos poderes, ¿no? Ellos quieren que haya más jueces para que haya más cupo, para que haya jueces demócratas, ya teniendo este desbalance entre 6 republicanos y 3. Ahora, para que esto de packing the courts, para que se haga una reforma entre los jueces, lo que debe suceder es que tanto el Congreso como el presidente aprueben esta reforma. Ahora, esta reforma solo la piensan llevar a cabo si Joe Biden gana las elecciones, o sea, si toma la presidencia. De esta manera, pues es mucho más fácil que se pueda hacer esta reforma, ya que el presidente podría aprobar esto. No sé si tengan algo que añadir a eso.
Sí, o por lo menos presentar la iniciativa, pero sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Tú, Patricia, qué opinas? Sí, no, completamente de acuerdo. Es algo que quieren hacer y pues se ha hablado últimamente muchísimo de esto por justamente la inconformidad eh, ante esta disparidad que se da en la confirmación de Amy Coney Sí, Barrett. y cabe mencionar que, bueno, ¿cómo llegamos a esta nominación de Amy Coney Barrett? Lo que sucedió fue que la antigua, ya partiendo de que es un cargo vitalicio, la antigua jueza de la Suprema Corte, Ruth, ¿cómo se llamaba? Ruth Bader Ginsburg, eh, que me parece que fue sugerida por Clinton, era del Partido Demócrata. Ella murió, entonces dejó una vacante que el presidente Trump decidió llenar, ¿no? Por eso es que tenemos a Amy Coney Barrett y por eso es que se separó más la brecha entre demócratas y republicanos en la Suprema Corte. Cierto, cierto. Otra razón por la cual eh, creo que no debe de haber tanta controversia es porque realmente donde se debe de presentar la división de poderes, pues es en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no tanto dentro de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema no se va a encargar de analizar litigios comunes donde intervenga más el criterio del juez en la resolución, sino que meramente van a ser asuntos constitucionales los que van a estar tratando, ¿no? O sea, no es un tema abstracto, general, donde se dé mucho lugar a la interpretación. No, o sea, realmente son funciones muy puntuales, muy específicas, y Amy Coney Barrett es un perfil más que preparado, ¿no? Jurista estadounidense, con grandes estudios, anteriormente jueza federal de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en Estados Unidos, o sea, realmente pues un perfil admirable, ¿no? Sí, no, claro. Y también es muy importante aclarar lo que acabas de decir, que se le ha ofendido bastante por su familia, por su religión, por sus cosas personales y para que sean impedimentos para que entre a la Suprema Corte. Y es lo que no le gusta a la izquierda estadounidense, cosa que en estos casos no debe afectar, porque ella se identifica como una originalista, que significa que quiere apelar a lo que dice la Constitución estadounidense y no más, no quiere hacer activismo, que es un término que se dio hace no mucho, que intenta reformar completamente pues, la Constitución dentro de la Suprema Corte. Como dijo Jorge, Amy Coney Barrett tiene bastantes estudios, creo que es egresada de Notre Dame, la primera jueza egresada de ahí en, en, ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Eh, también creo que tiene una maestría en inglés. Pues creo que podría aportar el alcance que tiene el cargo que ocupa ahora Amy Coney Barrett, ¿no? Estamos hablando de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es el tribunal de mayor rango existente en Estados Unidos, es la cabeza del Poder Judicial Federal, entonces estamos hablando de que pues estas ya son ligas mayores, ¿no? Pasó de ser una jueza federal en la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en Estados Unidos, lo cual también es un cargo bastante importante dentro del judicial, pero esto es pues lo máximo a lo cual puede aspirar en la carrera judicial, ¿no? Esta Corte Suprema fue fundada desde 1789. Miguel ya nos platicaba hace ratito cómo funciona la conformación. Tenemos los jueces asociados, el Chief Justice, y una cosa que es muy importante añadir, que creo que no hayamos mencionado, es que las decisiones que toma la Corte Suprema en Estados Unidos
no pueden ser apeladas. Cosa que sí se presenta con otras instancias en el proceso, ¿no? Pero no puede ser apelada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y pues nada más, por último, me gustaría añadir pues, algunos de los facts para aquellas personas que se sobresaltan demasiado o aquellas personas que se mostraron en controversia con relación a la confirmación de Amy Coney Barrett. A lo largo de la historia, 25 jueces asociados han sido nominados durante el mismo año de elecciones. 25. Y de esos 25, 21 fueron confirmados. Entonces, a contrario del censo de cómo nos quieren hacer parecer esta historia de que esto es algo fuera de lo normal o de que se está abusando de la autoridad, no. O sea, este es un suceso totalmente normal. Se ha dado a lo largo de la historia. Los presidentes tienen toda la capacidad, la facultad y la legitimidad de hacerlo. Entonces, no estamos en presencia de nada sketchy, sino todo conforme a la ley. Sí, incluso uno de esos 25 fue Obama el que lo nominó, con la muerte del Justice Scalia, un republicano, miembro de la Suprema Corte. Obama nominó a Merrick Garland. Entonces, sí, esta nominación en el día de las elecciones, bueno, en el año de las elecciones, perdón, que está haciendo Trump, que indignó a mucha gente, pues la hizo el mismo Obama, ¿no? En 2016. Entonces, pues ahí para la gente fanática de Obama, pues ahí está una parecida, ¿no? Creo, Así es. bueno, Merrick Garland no pasó la Cámara de Senadores, entonces no está en la Suprema Corte, pero sí fue nominado. Y bueno, también algo que me gustaría mencionar para la gente que le encanta la diversidad es que en los jueces de la Suprema Corte se encuentran 3 mujeres y un afroamericano entre los 6 hombres que quedan, ¿no? Y ese afroamericano fue nominado en la presidencia de Bush en los 2000. Entonces, sí, una sorpresa que el Partido Republicano haya nominado a un afroamericano, ¿no? Para las creencias, para nuestra sorpresa, para la concepción general que tenemos del Partido Republicano, fue el presidente Bush el que nominó al único juez afroamericano de la Suprema Corte. Así es, Y bueno, desmintiendo también algunas creencias populares. Sí, otra cosa que puede ser relevante para este tema de la diversidad es que nuestra tan sonada Amy Coney Barrett tiene 2 hijos adoptivos de Haití. Y ella misma es mujer, ¿no? Entonces, pues si quieres abogar por la representación de mujeres en cargos políticos, judiciales, públicos, pues por ahí le podrías ver la otra cara de la moneda a esto, ¿no? Sí, es un gran ejemplo de representación de las minorías, como se podría referir en algún caso, ¿no? Que no soy muy fan de estas descripciones, pero pues lo es. Coincido contigo y sobre todo lo admirable de todo esto es que es una mujer sumamente preparada, ¿no? Que es lo que siempre debe de distinguir al cargo, ¿no? Últimamente, no tanto su origen étnico, su raza, su condición, etcétera, sino Sí, la completamente. preparación que tiene el mismo, ¿no? Lo que hace admirable que tengamos, bueno, quiero decir tengamos, que tengan en Estados Unidos a Amy Coney Barrett como ahora miembro juez asociada de la Suprema Corte. También me gustaría, bueno, mencionar un poco de Amy Coney Barrett. Bueno, a raíz de este problema que hemos tenido por su nominación, pues investigué un poquito, ¿no? Me puse a ver una conferencia que dio en 2016, donde, bueno, recordemos que fue el año en que cambió la presidencia de Obama a Trump, ¿no? Así es. En
En esa conferencia, bueno, en el tercer debate entre Trump y Clinton, Chris Wallace les preguntó qué utilizarían, qué criterio utilizarían para elegir al próximo juez de la Suprema Corte, recordando que Scalia falleció ese año. Y bueno, Hillary respondió que ella elegiría a alguien que protegiera los derechos individuales y los derechos de las minorías, mientras que Trump respondió que él elegiría a alguien pro vida, ¿no? Ok, en una conferencia de 2016, a Amy Coney Barrett se le pregunta qué piensa acerca de esto, y ella dice que los candidatos están hablándole a su audiencia, prácticamente le están hablando a su audiencia, expresando que elegirían a alguien que comparta sus preferencias políticas, ¿no? Hillary dice, yo voy a elegir a alguien que ayude a las minorías. Trump dice, yo voy a elegir a alguien pro vida. Prácticamente están hablando de su agenda política. Y ella dice, no deberían nominar a los jueces basándose en su agenda política, sino en su capacidad para ejercer la Constitución, que pues es realmente en lo que se debe fijar la gente. Y Exacto. también menciona que entre ese deber que tienen los jueces está el defender los derechos de minorías e individuos, que es lo que mencionaba Hillary. Entonces, creo que hay algo muy erróneo en vender esto de que vas a elegir a alguien por su agenda política, ¿sabes? Realmente pues tienes que buscar al mejor capacitado y lo bueno de Amy Coney Barrett es que es alguien preparada, ¿sabes? No que sea mujer, lo que tú quieras. Lo Totalmente importante de es que es acuerdo. alguien preparada y que se echó un hearing, así le llaman, de 8 horas, me parece, ahí con Congreso, con senadores haciéndole mil y un preguntas, sin ninguna nota, y pues creo que sí es alguien que está preparada y deberíamos fijarnos en eso, en su capacidad de ejercer la Constitución, más que... Totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas de esto, Sí, Patricio? sí. No, también totalmente de acuerdo. No hay que basarnos en la preferencia política de alguien para el Poder Judicial, que debe estar pues por fuera del legislativo y el ejecutivo. Por eso no se escoge por voto popular, es por nominación del presidente para pues poner a alguien preparado que defienda a los derechos de cada uno de los americanos, ¿no? Así es, mediante la prevalencia y la Constitución, como decíamos hace rato. Pero pues este es prácticamente el mensaje que queríamos transmitir, la importancia de que debe tener el perfil de la persona a ser nominada, su preparación más que su agenda política y pues más que nada el tener un criterio personal con relación a la crítica política y no dejarse llevar meramente por aquella, eh, aquella postura que la postuló, ¿no? Que en este caso fue la republicana. Completamente de acuerdo. Ok, pues podemos concluir que Amy Coney Barrett ya es una miembro de la Suprema Corte. Está por verse si es que gana Biden las elecciones, si buscan reformar este sistema de la Suprema Corte, metiendo a más jueces, ¿no? Que lo máximo que ha habido en la historia han sido 10. Podría cambiar. Está por verse qué procede, pero pues por lo pronto ella ya está en su cargo y probablemente la veamos ahí unos 30 años o más porque duran bastante en ese cargo. Sí, sí. Así es, así es. Pues con esta reflexión los dejamos. A lo largo de las semanas vamos a estar trayéndoles este tipo de videos, de eventos informativos, de cosas relevantes que hayan sucedido. Esperen entonces nuestro próximo episodio, que, que vamos a trabajar en él para subirlo lo antes posible. Vale, pues un gusto estar con ustedes después de esta pesadilla de conexión. Sí, Se logró, pero bueno. Pues nos veremos en el próximo episodio semanal o próximo podcast. Ya veremos qué sale primero, ¿no? Así es. sí. Pues muchas Vale, Hasta luego. gracias. Hasta Chao. luego. buenas noches. Buenas noches.